¿Qué tal, muchachos? En esta oportunidad vamos a trabajar el tema del feudalismo. Bueno, el feudalismo es un sistema socioeconómico basado en la gran propiedad de la tierra. Los poderosos eran los terratenientes, eran los latifundistas. La gran propiedad de la tierra le permitía a estos nobles feudales terratenientes contar con poder militar. En eso se basaba el feudalismo, en la gran propiedad de la tierra. Dos, un segundo elemento, el feudalismo se basaba en la explotación laboral de los llamados siervos de la gleba. Los siervos de la gleba eran los campesinos que formaban parte de la tierra, formaban parte de los feudos, eran campesinos adscritos a la tierra. Estos campesinos llamados siervos de la gleba eran como, digamos, como una yapa. En la época feudal, cuando se repartían las tierras, cuando se repartían los feudos, las tierras venían con yapa. Y esa yapa eran los campesinos siervos. Estos siervos no eran esclavos, pero tampoco eran hombres libres porque no podían abandonar los feudos. Tenían un vínculo con el señor feudal, un vínculo, digamos, de protección. También el régimen feudal, jóvenes, se basaba en relaciones de dependencia personal, o sea, en la época feudal habían compromisos, ¿no? En la época feudal habían compromisos. Las tierras que el señor feudal le entregaban a los vasallos son los aliados del señor feudal, las tierras que el señor le entregaba al vasallo traía de consigo compromisos, ¿no? Con obligaciones militares, etcétera. Un feudo es una propiedad que te genera un compromiso, una obligación. Entonces eso ocurría en la época feudal. Habían relaciones de dependencia, de compromiso. Las relaciones de dependencia entre los nobles le llamamos vasallaje. Entre los nobles y los campesinos siervos le llamamos servidumbre. ¿En qué contexto surge el imperio carolingio? O sea, ¿en qué época? ¿Qué ocurría en Europa para que surge el régimen feudal? Básicamente uno de los factores tiene que ver con la desintegración del imperio carolingio. No nos olvidemos que Carlomagno tenía la vieja costumbre de premiar a sus mejores guerreros, a sus funcionarios con tierras. Pero acuérdate que las tierras que Carlomagno distribuyó les dio jerarquía. ¿No? ¿Qué tipo de jerarquía? Tenemos el condado, el ducado, la marca. A estos funcionarios que administraban esos feudos le llamamos conde, duque, marqués. Acuérdate que Carlomagno los vigilaba. Carlomagno vigilaba a estos terratenientes, a esta nobleza feudal, funcionarios del imperio, ¿no? Condes, duques, marqueses. Pero acuérdate que Carlomagno muere y sus nietos se pelean repartiéndose el imperio carolingio con la firma del Tratado de Verdún. ¿No? Al desaparecer el gobierno, el imperio carolingio, ¿no? Al desaparecer el gobierno central, ya nadie controla a la nobleza feudal. Por lo tanto, estos nobles feudales, estos que antes eran funcionarios del imperio carolingio, ahora se van a comportar como soberanos de las tierras que el emperador les había dado y no van a obedecer la autoridad del rey. ¿No? Entonces, digamos que la caída, la desintegración del imperio carolingio va a favorecer el poder de los terratenientes feudales. El otro factor que intervino en el desarrollo del feudalismo tiene que ver con la llamada segunda oleada de invasiones bárbaras del siglo IX. ¿No? Ustedes deben acordarse que en la primera oleada de invasiones bárbaras, ¿no? Que ocurrieron en el siglo V, debes acordarte que Atila y los hunos invaden, provocando las invasiones violentas y la caída del Imperio Romano. Ahora, en la segunda oleada ocurre en el siglo IX. ¿Quiénes invadieron Europa? Van a invadir los vikingos de la zona de Noruega, de Escandinavia, de Dinamarca. Van a invadir los vikingos, quienes van a atormentar Francia. Los húngaros van a atormentar Alemania. Los musulmanes van a atormentar pues parte del Mediterráneo, España. Los normandos van a invadir Inglaterra. Entonces, a eso le llamamos la segunda oleada de invasiones bárbaras. Esto va a provocar que en Europa todo un clima de inseguridad va a obligar a las personas a buscar la protección del rey. No va, las personas van a buscar la protección del rey, pero como el rey no tenía el poder para proteger a la población, el rey va a delegar esa función a la nobleza feudal. El rey de Francia, Carlos el Calvo, va a publicar un documento llamado el Edicto de Mersenne,
Con ese documento el rey le da libertad a la población para ir a aliarse, unirse, ¿no? Vincularse con la nobleza feudal. Date cuenta cómo esa función que tenía el gobierno, que era proteger a sus súbditos, esa función ahora se está trasladando, el rey la está transmitiendo a la nobleza feudal con la firma del edicto de Mersenne. Una de las características del régimen feudal tiene que ver con la servidumbre. Bueno, la servidumbre es una relación de dependencia que establecen el señor feudal con los campesinos, ¿ya? La servidumbre es una forma de explotación feudal que recae sobre el campesinado, sobre los llamados siervos de la gleba. No olvidar que los siervos de la gleba eran los campesinos amarrados a la tierra, adscritos a la tierra, que forman parte de los feudos. Estos siervos de la gleba no eran esclavos, pero tampoco eran hombres libres. Y justamente estos siervos de la gleba, desesperados, buscando protección, se van a amarrar con el señor feudal. Yo les había comentado que Europa, luego de la caída del Imperio Carolingio, estaba siendo pues invadida por los vikingos, los húngaros o magiares, los musulmanes. Esto genera todo un clima de inseguridad y caos y obliga al campesinado a buscar protección de los terratenientes, de los señores feudales. Los señores feudales se aprovechan de la desesperación de los campesinos, uno, para arrebatarle sus tierras y dos, para amarrarlos. El señor feudal le decía al campesino: oye campesino, si yo te cuido, si yo te salvo el pellejo, es con la condición de que tú nunca abandones mis tierras. A ese campesino que sea amarrado a la tierra, que sea adscrito a la tierra, le llamamos siervos de la gleba. Y sobre el siervo de la gleba recaía el peso de la servidumbre, o sea, la explotación feudal, ¿no? Estos siervos de la gleba estaban obligados, ¿no?, a hacer la corvea. Pregunta de admisión. La corvea era la faena gratuita, el trabajo gratuito que hacían los siervos en las tierras del señor feudal, por ejemplo. Ya otra obligación que tenían los siervos era pagar la banalidad. Si los siervos querían utilizar el molino del señor feudal, utilizar el puente o el horno del señor, si el siervo quería utilizar alguna máquina del señor feudal, entonces tenía que pagar justamente esta obligación llamada la banalidad. Igualmente, los siervos tenían que entregar a su esposa la primera noche de bodas. Acuérdate que a esa obligación se le llamaba la prima nocte. La prima nocte o primera noche o también llamada pernada, eso era el derecho sexual que tenía el señor feudal sobre sus siervos, ¿no? Claro, es que ¿qué ocurre? Cuando los campesinos se casaban, le pedían permiso al señor feudal y a veces el viejo mañoso reclamaba su derecho a la prima nocte. El señor feudal reclamaba la primera noche de bodas con la esposa del siervo. Muy bien, entonces sobre estos siervos de la gleba recae la servidumbre. Otra característica del régimen feudal es el vasallaje. Otra vez, el vasallaje es una relación de dependencia que mantenían los nobles. No olvidar que los nobles son los señores feudales. Algunos nobles se comportaban como vasallos y otros nobles como los grandes señores. ¿Ya? Entre ellos habían compromisos. ¿Ya? A esos compromisos que adquirían los nobles se le llama vasallaje. ¿Ya? El principal compromiso de los vasallos era justamente la protección militar. No olvidar, jóvenes, que en la época feudal los militares eran los caballeros y solamente los nobles podían acceder a esta atribución de caballería, ¿no? Los nobles podían nombrarse caballeros en una ceremonia llamada el espaldarazo. En esta ceremonia los nobles eran nombrados caballeros y muchos de estos nobles le ofrecían su servicio militar al señor feudal. Hay una ceremonia en la cual el noble, ¿no?, jura lealtad a un señor y se convierte en un vasallo. A esa ceremonia se le llama el homenaje. En el homenaje, el vasallo, o sea, el noble que se va a convertir en vasallo, jura lealtad al señor feudal, hace un juramento de fidelidad, le ofrece al señor feudal su servicio militar, su auxilio, su consejo. Ese es el homenaje.
En otra ceremonia llamada la investidura, el señor feudal le entrega al vasallo el beneficio. El beneficio es la tierra, el feudo. Y en esa ceremonia, como te digo, es la investidura. Es una ceremonia donde el señor feudal transmite el feudo al vasallo. Es una ceremonia simbólica donde el señor feudal agarra un poquito de terruño o se saca una de sus sortijas y se le entrega al vasallo, ¿no? O sea, el señor feudal entrega tierras al vasallo a cambio de sus obligaciones, compromisos militares. Entonces, y la entrega de esas tierras, de esos feudos, se dan durante la llamada investidura. Y no olvidar, jóvenes, que los vasallos eran los aliados del señor feudal en el mantenimiento de la servidumbre, básicamente. Y no olvidar, jóvenes, que las tierras venían con yapa, pues no, ahí estaban los campesinos o siervos de la gleba. Otra característica del feudalismo tiene que ver con la llamada autarquía económica, o sea, la economía feudal era una economía autárquica, una economía cerrada, autosuficiente. Difícilmente el señor feudal iba al mercado a intercambiar productos, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema? Conforme se vaya desarrollando el feudalismo, ¿no? Y la agricultura, el señor feudal se va a ver en la obligación de vender el producto excedente, de ir al mercado, de intercambiar. Este desarrollo, estos intercambios van a alterar en la Baja Edad Media justamente la sociedad feudal. La otra característica que puedes ver ahí es la llamada poliarquía. En lo político, la poliarquía. En lo político, digamos, en la época feudal el poder político estaba fragmentado. El poder político no estaba concentrado en el rey. El rey no tenía autoridad. ¿Ya? No olvidar que la autoridad del rey solamente se respetaba en sus tierras. El rey no tenía la suficiente cantidad de tierras como para sustentar un ejército y poder imponer su autoridad en el resto del país. Solamente se obedecía a la autoridad del rey en sus tierras, en sus feudos. El rey solamente era el primero de sus pares, así también se le conoce como el primero de sus pares, ¿ya? El poder lo ejercían los nobles feudales, que se comportaban como soberanos en sus respectivas tierras. El poder político estaba fragmentado, disperso, a eso le llamamos poliarquía feudal. Otra característica tiene que ver con la llamada sociedad estamental. La sociedad feudal era una sociedad estamental. ¿Qué cosas son estamentos? Igual, son grupos sociales cerrados. Ya lo que importa en la sociedad feudal principalmente es el origen, la posición, el lugar donde tú has nacido. De acuerdo al lugar donde tú has nacido, de acuerdo a tu origen, cumples una función en la sociedad. Eso le llamamos nosotros estamentos, ¿ya? Y lo que importaba en la época feudal era nacer en cuna de oro, era nacer como noble, porque los nobles tenían privilegios, ellos podían ser caballeros feudales, se encargaban del gobierno. Eso era la sociedad estamental. ¿Qué grupos estamentales habían en la sociedad feudal? Uno, los oratores. No olvidar, los oratores son los miembros de la iglesia, el clero, y la iglesia es la institución feudal más poderosa en la Edad Media, porque por un lado tienen una buena organización. Por un lado, el Papa tiene, digamos, tiene feudos, tiene vasallos, tiene siervos, le cobra a los campesinos el diezmo, la primicia, ¿ya? Pero también el Papa manipula la fe de la gente y lo utiliza de acuerdo a su conveniencia. Por ejemplo, a los reyes que enfrentan al Papa, el Papa les aplica la excomunión. A pueblos que se sublevan contra la iglesia, se les aplica la interdicción. La iglesia católica, los oradores, eran el grupo más poderoso de la sociedad feudal. El otro grupo eran los velatores. Los velatores eran los nobles. La función de la nobleza era la guerra, principalmente. Los velatores y los oradores no trabajan. Los que trabajan son los laboratores. Los laboratores son los humildes campesinos, ¿no? Los campesinos en condición de servidumbre y también los villanos. Esta era la sociedad feudal. Los grupos no se mezclaban, no había movilidad social. Era una sociedad cerrada. Eso era la sociedad estamental durante la Edad Media.